Bien, muchachos, gracias por conectarse, gracias por la espera. Buenos días a todos, buenas tardes ya a todos. Vamos a continuar el día de hoy con nuestros temas. De hecho, vamos a ver entre el día de hoy y mañana los últimos dos temas que serán incluidos en nuestro examen parcial, tercer parcial del día viernes. Y pues vamos a aprovechar estas dos sesiones para hacer eso. Entonces, muchachos, vamos a revisar primero el turno de las exposiciones. Como son temas que no vamos a alcanzar a incluir en el parcial, pues yo creo que nos vamos a tener que diferir un poquito, pero vamos a ponernos de acuerdo con cómo van a presentar esos compañeros. Entonces voy a compartir mi presentación y una vez que nos digan cuál es su forma de exposición, los que estaban previstos para el día de hoy. Entonces, muchachos, si se encuentran presentes, díganme, Soto Esquivel, Alexia Michel, ¿cómo nos vas a presentar, Alexia? ¿No está? Bien, confirme, muchachos, si me escuchan, por favor, porque no he recibido. Sí, profe. Ok, Sí, gracias. profe. Sí, sí se escucha. Se escucha, profe. Gracias. Ángeles Monroy Jesús, si se encuentra por ahí, Sí, presente, profe. ¿cómo nos vas a presentar, Jesús? Por Zoom, pero ¿me podría dar acceso a la presentación? La presentación yo la repongo aquí, ¿no has puesto tus diapositivas ahí o cómo? No, bueno, no me ha llegado el correo. Ya ve que dijo en las indicaciones que, bueno, le iba a dar acceso para que pusiera las diapositivas Ajá, y no, y estoy en verde, estás en verde, ¿no le pusiste el verde tú? ¿no? Se me hace que por ahí pasó algo raro. Déjame ver, ahorita mismo lo hacemos. Sí, profe. Entonces, déjame abrir el archivo para de una vez darte acceso. Y vamos cerrando ese tema. Entonces, nos pones tu presentación, no lo vas a presentar el día de hoy, desde luego, porque dijimos, estos son temas que ya no vamos a alcanzar a cubrir para el examen, entonces pues vamos a ver las presentaciones, los temas que nos prepararon, pero vamos a darle prioridad en estas dos sesiones a los temas que sí vienen en el examen. Se me hace que sí ya te había dado acceso, pero bueno, ahí está de nuevo, ahí lo volví a enviar Sí, ya me llegó. Gracias. Ok. Bien, entonces ya estamos aquí con con Jesús. Vamos a ver con pero me dijo que el Zoom. Y Hernández Garrido, Jimena Saraí, si nos dices cómo vamos a presentar tu tema. Ya subí el link a el apartado en Classroom. Ok, entonces en YouTube está tu video. Sí. Muy bien, gracias. González Evelyn. Brenes González Evelyn. ¿Cómo nos vas a presentar, Aquí, Evelyn? voy a exponer por aquí. Ok, está bien. Y estaba también Coria Padilla, Juan Antonio. ¿Estará presente por ahí? Mi compañero tuvo problemas, pero me dijo que había subido su video. También está en YouTube entonces. Ok, gracias. Y Telles López Odemaris, que también estaba programada para el día de hoy. Sí, yo voy a exponer en la clase, profe. Ok. Bien, entonces, muchachos, les voy a pedir de favor esto. Están programados para hoy, pero no, vamos a darle prioridad al tema que vamos a ver el día de hoy. Y mañana, si nos queda un tiempecito, vamos a empezar con estas 3 exposiciones que tenemos para Zoom. Y si no, pues ya en la siguiente sesión, porque para darle tiempo suficiente a que podamos resolver unos ejercicios aquí de estos temas que sí vienen incluidos en el examen de este fin de semana. Si les parece bien, entonces así así vamos a hacer, vamos a posponer por lo pronto estas exposiciones y entonces, pues ya,
vamos a darles oportunidad en la siguiente sesión, ¿no? Muchachos, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Vamos a dar paso al tema del día de hoy. Profe, bueno, creo que me tocaba el 15, pero no me acuerdo, entonces no sé si me podría decir. Es casi el último tema, es fusión nuclear. No, pues ya te toca hasta el 22. Hasta el 22, Varela. Ok, profe, gracias. Aquí está la reprogramación ya. Sí, gracias. ¿Vale? Bien, entonces, muchachos, vamos a continuar entonces. Vamos ya tomo nota de Jennifer, ya está, de Johan, que sigue ausente por enfermedad. Ok. Vamos a marcarlo para que no se me olvide de que nos avisaron algo al respecto. Y entonces, muchachos, vamos a pasar al tema del día de hoy para aprovechar esta sesión y revisar la teoría y un ejercicio de este tema de reflexión y refracción de la luz. Entonces voy a compartir, muchachos, voy a dejar de compartir esto, voy a compartir mi presentación y vamos a revisar el tema. De hecho, esta información ya la tienen ustedes, ya se los publiqué, pues prácticamente desde la semana pasada. El domingo les publiqué los ejercicios del tema que vimos la semana pasada y de los que vamos a ver en esta semana. Entonces prácticamente ya tienen todo publicado en cuanto a ejercicios para el resto de esta semana antes del examen. Y entonces vamos ahorita a revisar este tema, aunque ya está también un video de esta clase disponible para ustedes. Si no lo han visto, les pido, les ruego, les suplico y les recomiendo que vean ese video. Ya está explicada esta clase y ahorita la voy a retomar, pero va a ser muy rápidamente. Entonces, si tienen la oportunidad de verla, les recomiendo que la vean para que la vean con más calma. Entonces, vamos a hablar en esta clase, muchachos, de reflexión y refracción de la luz. Vamos a ver que la luz pues se puede reflejar igual de manera similar como lo hace el sonido. Por ejemplo, cuando escuchamos el eco, eso es un reflejo del sonido. En el caso de la luz, pues lo podemos percibir cuando vemos un espejo. Lo que vemos es nuestro reflejo. Ese es un ejemplo muy claro de lo que es la reflexión de la luz. Cuando vemos nuestra imagen en el espejo, es que esa luz está reflejando en el espejo. Y el otro fenómeno, que es la refracción de la luz, pues tiene que ver con la dirección, con el cambio de dirección de esta luz cuando cambia de medio la luz. Entonces vamos a hablar de esos dos fenómenos, en este caso dos fenómenos de la luz, y nos interesa la parte analítica de estos fenómenos. La parte física, creo que ya nos lo explicaron sus compañeros, creo que la podemos entender sin ningún problema, pero tenemos que ver también la parte analítica, la parte de cuantificación de esa reflexión y refracción. Entonces aquí la lámina, muchachos, me habla de la reflexión de la luz y me dice que esta reflexión de la luz es precisamente un cambio de dirección que experimenta la onda luminosa. Vamos a representar, aunque sabemos que la luz se irradia o se dirige en todas direcciones, vamos a elegir una dirección específica de esta luz y vamos a ver que cuando representamos esa luz con un vector, con una flecha, le llamamos a eso un rayo de luz. Entonces, cuando este rayo de luz que nos indica la dirección de la luz precisamente en ese punto, y como está incidiendo, está llegando a ese punto, le vamos a llamar un rayo de luz incidente. Entonces, si representamos la dirección de la luz con un rayo, y este es el que está llegando a una superficie, y esa superficie tiene la propiedad de reflejarlo, entonces este rayo de luz va a cambiar de dirección y va a ser reflejado en una dirección diferente. Entonces, iba a tener ahora una dirección distinta y se va a continuar propagando esta luz en el mismo medio, pero en una dirección distinta. Entonces, eso es lo que se llama precisamente la reflexión de la luz. Cuando incide este rayo de luz o estas ondas luminosas sobre una superficie reflectante, dice aquí, o reflejante, y continúa propagándose en el mismo medio. Y esta reflexión de la luz responde a dos leyes
Simplemente la primera ley nos dice que este rayo incidente con el que representamos la dirección con que incide la luz y una línea que trazamos, una línea imaginaria perpendicular a la superficie donde este rayo de luz incide, que llamamos la línea normal y que representamos con la letra N, y además el rayo que representa la dirección en que se refleja la luz, que decimos que es el rayo reflejado. Entonces, esas tres cosas, esas tres líneas están en un mismo plano, es decir, se pueden representar como están aquí en este dibujo. Y eso nos dice la primera ley. La segunda ley nos dice precisamente la relación que existe entre los ángulos. Primero, el ángulo de incidencia, que es el ángulo que se forma el rayo incidente con respecto a esta línea vertical, que es la línea normal, y que representamos con esta letra teta. La segunda ley de la reflexión me dice que ese ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción, perdón, de reflexión, que es ese ángulo de reflexión es este que se simboliza con la letra teta prima. Y pues lo único que me dice esta segunda ley de la reflexión es que estos dos ángulos son iguales, siempre que se midan con respecto a la normal, que es una línea que es perpendicular a la superficie donde se refleja el rayo, es una línea vertical, y entonces esos dos ángulos son iguales. Eso es lo que me dice esta segunda ley de la reflexión. Esto es un resultado importante porque lo vamos a estar utilizando en la resolución de problemas, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, perdón, es la segunda ley de la reflexión. Entonces podemos determinar de aquí el ángulo de incidencia o el ángulo de reflexión, perdón, si conocemos alguno de los otros dos. Y bien, hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Esto es reflexión de la luz, es cuando se refleja la luz. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? No, profe. No, profe. Bien, gracias. Vamos entonces, el segundo fenómeno que vamos a platicar aquí en este momento es la refracción de la luz. Es la refracción de la luz. Y la refracción de la luz se refiere a que la luz cambia de dirección cuando pues se propaga y al propagarse cambia, incide sobre una superficie, es decir, llega a una superficie en la cual no se refleja o solamente se refleja parcialmente esa luz, pero el resto de esa luz puede pasar a través de ese otro medio. Y entonces, este es un medio translúcido que permite el paso de la luz. Y entonces, lo que pasa con esa luz es que pues cambia de dirección, ¿no? Entonces, esa es la refracción. Bueno, ese cambio de dirección de la luz de una dirección incidente a una dirección refractada es precisamente lo que llamamos la refracción de la luz. Solamente el cambio de dirección en el otro medio distinto al que estaba propagándose esa luz. Y pues se pueden dar los dos fenómenos conjuntos. Puede ser que parte de ese rayo de luz se refleje y entonces eso responde a esta segunda ley de la reflexión, pero la otra parte de esa luz puede seguir en el medio, en el otro medio, y entonces va a tener una dirección diferente a la que tenía cuando estaba incidiendo sobre esa superficie. Entonces, nuevamente aquí tenemos un rayo incidente, que es la dirección en que viene la luz hasta llegar a esta superficie. Tenemos un rayo reflejado, si es que esa superficie refleja la luz, y sus ángulos correspondientes, el ángulo incidente y el ángulo de reflexión. Pero con el resto de la luz que pasa al otro medio, nuevamente se forma un ángulo con respecto a la normal, que es el ángulo del rayo refractado, que es el que tiene la dirección en el otro medio, en el segundo medio en el que está moviéndose ahora la luz. Y también vamos a identificar que cuando esto sucede hay un cambio también en la velocidad de la luz. Aquí en el primer medio tiene una cierta velocidad que representamos con una letra V, y en el segundo medio tiene una segunda velocidad diferente a la que tenía en el medio anterior, que llamamos V'. Y entonces
Bueno, ya están identificados todos estos elementos que ya están aquí listados. Vamos a ver que esta refracción de la luz responde precisamente a dos leyes otra vez. La primera ley, que es igual, prácticamente igual a la de la primera ley de la refracción, nos dice que el rayo incidente, este rayo incidente, el rayo refractado, este rayo que está simbolizado en rojo, y la normal, que es esta línea verde que es perpendicular a la superficie, todas las tres están en el mismo plano, es decir, que se pueden dibujar, se pueden visualizar como están aquí marcadas en el diagrama. Y entonces, esa es la primera ley. La segunda me dice que la razón del seno, la razón, cuando hablamos de la razón, hablamos de una división. La razón del seno del ángulo de incidencia, que es el ángulo, el seno, este ángulo teta, que está representado por este seno de teta, la razón del ángulo, del seno del ángulo de incidencia al ángulo de refracción, al seno del ángulo de refracción, que es este ángulo phi, y este es su seno. La razón de estas dos cosas, el seno del ángulo de incidencia al seno del ángulo de refracción, es igual a la razón, otra vez una división, de las velocidades de la luz, la razón de las velocidades de propagación de la luz en cada uno de los medios. Es decir, la división entre la velocidad de la luz en el primer medio, en el que estaba incidiendo el rayo de luz, entre la velocidad de la luz en el segundo medio, en el que estaba, en el que sigue propagándose la luz, pero a una velocidad diferente. Ya vimos por ahí, muchachos, en exposiciones previas nos hablaron de la velocidad de la luz, nos hablaron incluso de que para algunos materiales nos dieron algunos valores de velocidad de la luz que vemos que podían cambiar. Eran que teníamos una velocidad para cada distinto medio podemos tener una velocidad específica de la luz, desde luego siempre que pudiera propagarse la luz en ese medio. Y entonces esta que tenemos aquí encerrada en color negro, esta es la segunda ley de la refracción. Nuevamente, repito cómo está expresada. Esta segunda ley de la refracción nos dice que la relación del seno del ángulo de incidencia, que es teta, entre el seno del ángulo de refracción, que es el ángulo en que se propaga la luz en el otro medio, es igual a la relación que existe entre las velocidades, entre la velocidad del medio en que incide la luz, que es esta B, y la velocidad en que se refracta, la velocidad del medio en que la luz es refractada, es decir, el segundo medio donde sigue propagándose esta luz. Y entonces estos dos resultados combinados nos van a permitir resolver algunos problemas con pues esta parte de la óptica, que es una parte de la óptica geométrica que nos es interesante para hacer algunas aplicaciones prácticas, por ejemplo, de iluminación. Cuando queremos iluminar, lograr efectos de iluminación, pues esto pudiera ser importante e interesante. Muchachos, entonces, básicamente es la teoría en estos dos puntos. En ese video que ya les compartí está esta misma explicación, a lo mejor un poco más pausada. Les voy a pedir que la revisen. Vamos a saltar por lo pronto esta parte que es lo que seguiría en el tema, pero eso ya lo vamos a ver mañana. Mejor vamos a aprovechar el día de hoy para hacer un ejercicio complementario a esta parte de lo que es la reflexión y la refracción de la luz. Muchachos, antes de pasar al ejercicio de esto que acabamos de revisar, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No, profe. ¿No? Vale, entonces quiero pensar que se entendió y espero que así sea. Entonces, les digo, vamos a dejar pendiente esto para la sesión del día de mañana. Ahí lo vamos a revisar. Aquí hay un ejercicio, de hecho, con respecto a este tema también. Bueno, ya es la combinación de estos dos temas. Bueno, aquí hay un ejercicio de la refracción. Estos dos ejercicios que ya están puestos aquí, muchachos, ya están explicados en ese mismo, ¿cómo se llama?
en ese mismo video. Entonces ya no me detengo en ellos. Vamos a hacer un ejercicio adicional ahorita con estos dos conceptos que son la reflexión y la refracción de la luz. Entonces vamos a suponer este caso que tengo aquí en la imagen de la izquierda, que tengo, no sé, voy a ver, tengo aquí un rayo de luz, incide, tengo, decía, es la representación de la luz, que si yo le pongo una flechita, pues digo que este es un rayo de luz incidente, lo puedo llamar así, y en este caso, lo que yo sé es que este rayo de luz incidente forma un ángulo con respecto a la horizontal. Y lo que yo sé de este rayo de luz incidente, sé que forma con la horizontal, forma un ángulo de 30 grados, por ejemplo. Y entonces, muchachos, mi primera pregunta sería, ¿cuánto vale el ángulo de incidencia? Yo sé que el ángulo de incidencia es el ángulo que debo de medir con respecto a la vertical, que es la línea normal, y el rayo incidente. Mi pregunta, sé que este ángulo lo simbolizo con la letra griega teta. Entonces mi pregunta ahora es, ¿cuánto vale mi ángulo de incidencia? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien me puede decir cuánto vale el ángulo de incidencia de este rayo? 60 grados. 60 grados, muy bien. ¿Cómo lo determinamos eso? Pues vemos que aquí, entre esta línea normal y la línea horizontal, pues hay 90 grados. Y si ya conocemos aquí que hay 30 grados, pues podemos identificar que efectivamente aquí hay 60 grados. Y luego, como este rayo, vamos a suponer que este rayo llega a una superficie, a un material que refleja esta luz, pues entonces este rayo puede ser que esté reflejado en esta dirección. Este sería el rayo reflejado. Rayo reflejado. Y bueno, este rayo reflejado, pues desde luego también forma un ángulo con la horizontal, pero me interesa más bien el ángulo que forma con la vertical, porque yo siempre voy a dar los ángulos de los rayos incidente y reflejado con respecto a esta línea normal. Entonces, bueno, ya determinamos que el rayo incidente representado por la letra T es de 60 grados. Entonces mi pregunta ahora es, ¿cuánto vale el rayo reflejado que representamos con esta letra teta, con una prima ahí, con un apóstrofe, teta prima? ¿Cuánto vale teta prima, muchachos? Es igual 60 grados, ¿no, profe? ¿Por qué razón? Está bien, pero ¿por qué razón? Porque el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, algo así iba, no me acuerdo muy bien. Así es, exactamente. Esa es la propuesta. El ángulo de incidencia representado por la letra teta es igual, exactamente igual al ángulo de reflexión. Entonces, ya si tuvimos el valor del ángulo de incidencia, pues entonces podemos asegurar que el ángulo de refracción pues es exactamente igual en este caso a 60 grados. Muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos aquí el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción, de reflexión. Y entonces resulta que llega la luz a este medio, una parte se refleja, ya vimos en qué dirección se refleja, pero resulta que otra parte de esta luz pasa a través de ese medio. Entonces, cuando pasa a través de ese medio, cambia de dirección y entonces el rayo de luz, que es ahora este rayo que está hacia abajo, ahora va a ser un rayo refractado. Parte de esa luz se refracta y pasa a través del otro medio, pero cambia de dirección. Y entonces,
tenemos aquí el rayo refractado. Y bueno, ese rayo refractado vamos a decir que tiene, vamos a recordar que tiene, se simboliza con una letra, ¿cuál fue? ¿Alguien se acuerda qué letra se simboliza el rayo refractado? Muchachos, ¿No era con V? no, vamos a regresar un poquito, vamos a ver. Es con phi, con la letra phi, con la letra griega phi, ese es el rayo refractado. Entonces, vamos a determinar este ángulo del rayo refractado. Vamos a suponer, bueno, para eso pues tendríamos que hacer algunas otras suposiciones. Por principio de cuentas, vamos a suponer, muchachos, que el primer medio en donde se estaba propagando la luz tiene una cierta velocidad, que vamos a simbolizar con la letra B. El segundo medio, que tiene por el que pasa la luz, tiene una segunda velocidad diferente, que sea, vamos a llamarle una B', y entonces vamos a tener que determinar este ángulo. Vamos a suponer que el primer medio fuera aire o vacío. Ya habíamos platicado que vamos a suponer, aunque son esencialmente diferentes, con muy poquito, la velocidad de la luz en el aire o en el vacío lo vamos a considerar como si fueran iguales y son constantes, es igual a una constante, muchachos. ¿Alguien se acuerda cuánto vale la velocidad de la luz en el aire o en el vacío? ¿A qué es igual a esta velocidad del aire? 3.81. A ver, 3.8, ¿por qué? ¿Cuánto? ¿Qué más? ¿Alguna otra idea, muchachos? ¿Ya me dieron un valor? ¿Alguna otra idea? 300,000 kilómetros por segundo. 100,000 kilómetros por segundo, ok. Me interesa expresarlo en unidades del sistema internacional, es decir, en metros por segundo. ¿Cuánto será? Podríamos partir de ese valor que nos acabas de decir, pero si alguien tiene el valor en metros por segundo de la velocidad de la luz. No, profe. ¿No? Bueno, vamos a partir de ese valor que nos dieron. Ahorita no me fijé bien quién fue, pero vamos a partir de ese valor. 300,000, nos dijo 300,000 kilómetros, ¿no? Por segundo. Sería 300 metros sobre segundo, ¿no? Pero vamos a checarle. 300,000 kilómetros por segundo, ese fue el valor que nos diste, ¿no? Ahora necesitamos expresarlo no en kilómetros por segundo, sino en metros por segundo. Para que podamos expresar estos metros, pues habrá que multiplicarlo por algo, que tendremos que dividir entre kilómetros. Y entonces podremos eliminar estos metros, estos kilómetros, y nos quedan metros por segundo. ¿Por qué multiplicamos entonces aquí para pasar a metros por segundo? ¿Qué ponemos arriba y qué ponemos abajo? Que sea la unidad como resultado. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? 1000. 1000, entonces yo tengo que poner aquí 1000 metros. Es un kilómetro. Y entonces si hacemos esto, muchachos, ¿cuánto me queda? 300,000 por 1000. Entre 1. ¿Cuánto es 300,000 por 1000? ¿Alguna idea? Son 300,000 millones, ¿no? No, son 300 millones, ¿no? 300,000 por 1000, nada más le agrego 3 ceros a estos 300,000 que ya tenía. Y está esta cifra acá. Y si lo divido entre 1, pues ya me da lo mismo. Pero esto es difícil de manejar, muchachos. Si se dan cuenta, tiene muchos ceros adelante, entonces lo que me conviene más bien es expresar esto como una notación científica. Entonces lo que hago es mover mi punto decimal 8 lugares a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares a la izquierda, y entonces puedo representar esta cantidad simplemente como 3 por 10, ¿a la qué? A la 8. A la 8 metros por segundo. Y ese es el valor que debemos recordar, muchachos, de la velocidad de la luz.
en el sistema internacional. Este también está bien, pero pues muchas veces lo vamos a necesitar en estas unidades que son metros por segundo, que son las unidades del sistema internacional. Entonces, esa es la velocidad de la luz en el aire o a vacío. Lo vamos a tomar como si fuera igual en los dos casos, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y entonces vamos a suponer que en el segundo medio esta velocidad cambia y se reduce un poquito. Vamos a poner que fuera de 2.4, por ejemplo. 2.4 por 10 a la 8 metros por segundo. De hecho, la velocidad de la luz en el vacío es la velocidad más alta que puede alcanzar la luz. En cualquier otro medio tendrá siempre una velocidad diferente y más pequeña que este valor. Entonces, bueno, ya tengo esos datos. ¿Cómo hago ahora con esos datos que tengo? ¿Cómo hago para calcular este ángulo θ, que es el ángulo, perdón, este ángulo φ, que es el ángulo de refracción? ¿De dónde puedo sacarlo? ¿Alguien me dice? ¿Alguien tiene una idea? No hay idea, también se puede decir no hay idea. Muchachos, ¿hay idea o no hay idea? No hay idea, profe. Bueno, sí debe de haber idea, pero ahorita lo vemos. Acabamos de platicar de las leyes de la segunda ley de la reflexión y la segunda ley de la refracción. Entonces, vamos a recordar que precisamente la segunda ley de la refracción, o sea, cuando la luz cambia de medio y se sigue propagando, responde a esta ecuación. Me dice que el seno del ángulo de incidencia, que representamos con la letra θ, dividido por la razón del seno del ángulo de incidencia al seno del ángulo de refracción, representada por esta letra aquí, que es lo que quiero encontrar, va a ser igual a la relación entre las velocidades de la luz en los diferentes medios, en este caso la velocidad de la luz en el aire o el vacío, la primera que tenemos en el medio incidente, entre la velocidad de la luz en el medio refractante. Y entonces, de aquí necesito despejar esto. Por principios de cuentas voy a despejar el seno de phi. ¿Cuánto me dará despejando de ahí el seno de phi? ¿A qué será igual, muchachos? Ayúdenme con el despeje. ¿A qué es igual el seno de phi? ¿Qué me queda en el numerador? ¿Qué me queda en el denominador? ¿Alguien me dice? Bueno, quedaría el seno de... No sé cómo se llama, el seno del círculo que tiene la raya en horizontal. Ajá, ese. Ese se llama θ. Bueno, quedaría el seno de θ por la velocidad de que trae el 1 arriba sobre la velocidad. Ok. Bien. Acuérdense, esas notaciones, esas son básicas, ¿eh? No hay pretexto para no poderlas enunciar. El seno de θ es normalmente con lo que denominamos a cualquier ángulo, θ. Seno de θ que ya estaba en el numerador. Movimos esta B', esta rayita que se llama, la nombramos como prima, de con apóstrofe, la movemos para acá, va a quedar multiplicando a este seno de θ, y luego va a quedar dividiendo entre, pues esta B, que es la velocidad del medio incidente, en este caso la velocidad de la luz en el medio, en el aire o el vacío, que se está propagando este rayo inicialmente. Entonces ya tenemos ahí, vamos a sustituir los datos, muchachos. El seno de este ángulo de refracción, que es pi, va a ser igual a el seno del ángulo de incidencia. ¿Cuánto vale el ángulo de incidencia? Es θ. Muchachos, díganme su valor. Seno de 60, ¿no? 60 grados, muy bien, gracias. El seno de 60 grados, luego multiplicado por la velocidad de la luz en el medio incidente, que es esta B', de 2.4 por 10 a la 8. Por 10 a la 8 metros por segundo. Y todo eso va dividido entre la velocidad de la luz en el medio incidente, que son 3 por 10 a la 8.
metros por segundo. Entonces ya de este planteamiento vemos que por principio de cuenta las unidades pues, se van a eliminar. ¿Cuánto es el seno de 60, muchachos? 0.86. Okay. Bueno, 866. 866 dijimos en 3 decimales, multiplicado por 2.4 y dividido entre 3, porque aquí si damos cuenta también, este 10 a la 8 con este 10 a la 8 se van a eliminar. Me queda solamente eso dividido entre 3. ¿Cuánto es? 0.866 por 2.4 dividido entre 3. Es igual a esto. A punto 69. Cero. Punto 692. Ok, punto 692. Muy bien. Pero eso es el seno de teta, perdón, de phi. A mí no me interesa cuánto vale el seno de este ángulo, me interesa cuánto vale este ángulo. ¿A qué será igual este ángulo? ¿Cómo lo calculo? A seno de punto 692. El seno a la menos 1, no el seno inverso. Seno a la menos 1 de este valor, punto 692. ¿Cuánto es eso? 43.78. Ok, 43.78. Entonces, ese es el ángulo que tiene este ángulo de refracción con respecto a la normal. Entonces ya encontramos el ángulo de reflexión. Muchachos, nos queda un minuto. Los que participaron, regálenme su nombre en el chat. Nos quedan 20 segundos para terminar esta sesión. Nos veríamos el día de mañana para continuar con este tema. Tenemos 20 segundos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Muchachos, déjenos su participación en el chat. Gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Adiós, bye. Hasta mañana.